Bueno, buenas noches. Gracias por participar de este encuentro, que es el tercero de la ADF y su imagen. Hemos convocado en este caso la imagen compartida con el director de fotografía, la directora de fotografía y directoras y directores de distintas disciplinas, podemos decir. Así que la primera cosa que podemos hacer es ir presentándonos. Bueno, mi nombre es Hugo Colase, de la ADF, y si quieren nos presentamos así en ronda, así ya estamos en condiciones. Gustavo Tareto, de la DAC. Sol Lopatín, de la ADF. Paula Hernández. Carla Lucarela, también de ADF. Pucho Metasti. José Luis García, de la DAC y de ADF, soy género fluido. Eso es robo, eso es robo. Ya empezás con un hándicap alto, en realidad. Bueno, vamos a hacer la misma práctica de los otros encuentros, que es bolillero, sale un numerito, hay algunos que no tienen numerito, cuando sale uno de esos significa que es pregunta del público. Y acá con Ale estuvimos peleándonos un poco con las preguntas y esas cosas y a quiénes iban dirigidas, así que quedó algo inentendible, pero algo va a surgir de acá. Bueno, ¿estamos dispuestos entonces? ¿Seguro? Bueno, ok. Vamos ahí. Es verdad, che, esto es más difícil que no sé qué. ¿Qué te dije? Es difícil, en serio. Bueno, pregunta número 5. Acá podemos hacerlo, en realidad casi todas las preguntas creo que las pueden responder tanto, vamos a hacer, para no hablar de género, tanto dirección como fotografía. Así que yo hago la pregunta y la primera persona que se anime la responde y ahí vamos, ahí se arma la rueda. Es así. La número 5 reza así. ¿Cuándo fue tu momento más creativo? Bueno, nos vamos todos. Sabía, yo sabía. Bueno, no sé, el primera que quiera responder, bienvenido. Dale. Yo creo que, Mucho, vos tenés mucho. No. Como tuve muchos, yo tengo la esperanza de tener muchos más. Entonces siento que el momento más creativo todavía no llegó, que tiene que llegar, ¿no? Decía que hoy hoy estoy pintando un cóndor con tinta china y me sentí en un momento muy creativo. La verdad, muy solo, muy inspirado en lo que... Y lo comparaba con momentos, me daba mucho placer. Encontré una cosa que me volvió a dar placer. Dibujaba y pintaba antes de meterme en el cine. Y lo comparaba con momentos de... cuando estás ahí, ¿no? Trabajando, qué sé yo, es muy difícil. Todos los proyectos que uno encara trata de ser lo más creativo posible y hay algunos que salen mucho mejor que otros, por supuesto, y que los disfrutás mucho más. Y cuando lo disfrutás, creo que es el momento más creativo. Cuando vos lo disfrutás, porque después ves que se refleja de alguna manera, me parece, no sé lo que sienten. ¿No? El desafío me parece que está por ahí en un trabajo solitario, donde tenés otro tipo de parámetros, a un trabajo más colectivo, como puede ser el cine, donde dependés de factores... Sí, pero como director muchas veces estás bastante, sí, digamos, con vos mismo, ¿viste? Después, nada, por supuesto que yo no sé, creo que disfruto muchísimo de la colaboración y el trabajo en equipo. Alguna vez decía que las filmaciones para mí eran una fiesta y lo malinterpretaron, no era una fiesta de joda. Para mí las fiestas son estar con mis seres queridos disfrutando todo el tiempo, ¿no? Lo dije en los 90, en una época que no lo tenía que haber dicho. Y siento eso todavía, ¿no? Y hoy también me sentí un poco ahí, encontré eso en vez de, qué sé yo, de estar pendiente de todo el entorno que nos rodea, que a veces afecta un poco a ese momento tan creativo, ¿viste? Perfecto. Te quita momentos, me parece. ¿Alguien quiere contar también? No, solo pienso que me parece que es oscilante, que no es que hay un momento de creatividad, me parece que hay tantos momentos de creatividad como de no creatividad,
que para mí tiene que ver con el trabajo, con el encuentro con los otros en el proceso. A veces hay cosas que te dan mucha... Sí pienso que hay algo del tiempo que, por lo menos en mi caso, siento que o la madurez, el tiempo, el hacer, el equivocarme, también trajo momentos quizás de más libertad en búsqueda de esa creatividad, y que a veces no solo tiene que ver con lo pensado y lo controlado, sino también como con lo sorpresivo, ¿no? Digo, pienso que hay momentos a veces en las películas que ante una situación límite o extrema aparece una pulsión, algo de creatividad que me alegra que de golpe te surja en medio de una situación que quizás la craneaste y la pensaste muchísimo, ¿no? Creo que es eso, a veces son pinceladas que aparecen en medio de la nada, y a veces lo contrario, tiene que ver con mucho la minuciosidad y la búsqueda y el trabajo, pero creo que es una especie de montaña rusa la búsqueda de la creatividad. Sol. Pienso igual, que todavía no, ojalá no haya llegado ese momento el más creativo. Y bueno, sí, creo que somos seres de esta profesión, no sé, con la luz. Yo me dediqué como a trabajar en la diversidad de la luz. Sigo en esa búsqueda de como que la luz sea una herramienta, qué sé yo, desde los 90 cargar faroles a hoy trabajar en arquitectura es como esa, la diversidad de la luz, y eso es como un juego creativo todo el tiempo de lenguaje, pero ojalá el momento más creativo no haya llegado. Interesante. Siento un poco intimidante que me hayas pasado el micrófono. Yo estaba escuchándolos y pensando, yo viví 25 años de ser con el título de director creativo dentro de publicidad, así que como que todos los días me sentí obligado a dar algo, o que surja algo de creativo. Me encanta a mí el proceso del rodaje, porque es muy distinto al proceso que yo entiendo como el punto, como el germen, que es el momento en el que uno... A mí me toca escribir, o a mí me ha tocado eso, escribir y dirigir, y lo siento como dos momentos muy distintos. Uno extremadamente íntimo, personal, lúdico, y después el proceso de llevar a cabo lo que alguna vez pensó en esas condiciones, ¿no? Encerrado consigo mismo, etc. Y entendí después con el tiempo que la creatividad no se acababa en el momento de escribir, sino que se mejoraba bastante, o se enriquecía, o se cuestionaba en el proceso de llevarlo a cabo. Y creo que empecé a escribir fuera de foco. Con el paso del tiempo lo logré hacer, que es mi manera de dejar espacio para las personas que después se van a sumar a ese proceso. Cuando empecé, mi creatividad era bastante soviética, en el sentido de ojalá hubieran existido unos cables que me conectaran al cerebro y que eso se transformara en imagen. Y después me di cuenta que me perdía un montón de cosas por no compartirlas con otras personas. Entonces el proceso creativo tiene como para mí esas dos instancias que son distintas, el de la intimidad y el de compartir con otros. ¿A quién le pasó la bomba? Y bueno, parece que vamos a contestar todos, ¿no? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decían de que está bueno que el momento creativo, digo, es un poco hoy y un poco no llegó, y me hace acordar un poco a una pregunta que me hace permanentemente mi hija, que es ¿cuál es tu momento favorito mío? Y yo siempre respondo hoy. Y me parece que, bueno, con los procesos creativos también me pasa como, siento que como, no sé si puedo, o sea, es como, son esos destellos que es el hoy permanente, digamos, como
como siempre es el mismo momento y remontándome a los 12, 13 años hasta hoy, creo que siempre es como el mismo momento. Y es medio solitario también. Bueno, a mí me parece, se me ocurre cuando se alinean los planetas, en el sentido de que cuando hay... Ahí pasan muchas cosas. Claro. Pero que en ese sentido, en nuestro métier, digamos, tanto como directores y directores de fotografía, creo, cuando hay un buen guión o un buen proyecto, cuando hay un buen director, cuando hay las condiciones de producción suficientes, o sea, ni excesivas, porque a veces el demás puede atentar contra una producción también, ni insuficientes, se genera una sinergia, creo, dentro de lo que es un equipo a veces, y que por lo menos a mí me pasa, y hay como una chispa que se enciende, que a la hora de decir los momentos más creativos yo los asociaría a esas situaciones, la verdad. Y uno va por más también, cuando se alinean los planetas, ahí se anima a dar un pasito más a veces. Sí, y digo, sí, en ese sentido, digo, me ha pasado en distintos ámbitos, por supuesto con distintos trabajos, y creo que esos son los picos que yo reconozco. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, pregunta del público apareció. Pregunta del público, a ver si alguno quiere, hay un micrófono por ahí. Les voy a pedir, eso sí, por favor, que la pregunta la hagamos con el micrófono, porque esto se está grabando, entonces después cuando se vea, la persona que la vea, no va a poder escuchar la pregunta, así que si... ¿Cuál es la mano que está levantada? Bueno, con todo esto de la creatividad quería preguntar cuál era su proceso creativo de cada uno. El proceso, vamos a ayudar un poquito, el proceso creativo para el inicio de una obra, para eso. Bueno. Puede empezar el que quiera, les voy a decir, puede empezar el que quiera, y si alguien no quiere responder la pregunta, pasamos y... Es fluido, sin obligación, sin obligación. Para mí, digamos, no sé, hace muchos años que trabajo, pero si me concentro en la vida de directora, digamos, más que nada, no en la vida previa, siempre pienso que hay algo que parte desde un lugar muy solitario, que tiene que ver con una cosa al principio medio desordenada, de empezar a notar cosas que tienen que ver. Yo en general escribo mis películas y muchas veces empieza con anotaciones, imágenes, pensamientos, cosas que no sabes muy bien hacia dónde van a ir y que en algún momento empiezan a ordenarse para hacer un guión. En general esos trabajos los hago sola, algunas veces he escrito con otras personas y eso también me ayuda. Hay una ida y vuelta en escribir a cuatro manos que produce otra cosa. Pero al mismo tiempo también yo escribo para dirigir, entonces hay siempre una búsqueda en paralelo de cómo contar eso que estoy escribiendo y que tiene que ver con fotos que saco, con libros que miro de pintura, con imágenes, con dibujar. En general mis películas las dibujo enteras de punta a punta y es un material que me sirve a mí para entender por dónde quiero ir, que es un trabajo bastante largo que acompaña toda la escritura del guión y que ese es todo el material que en algún momento empiezo a compartir con los demás. Para mí es ordenador justamente para después poder desordenarlo y que entre la mirada, digamos, de las personas con las que compartís el trabajo. Creo que el cine es un trabajo colectivo, más allá de que haya una cabeza llevando adelante una idea. Y entonces siento que es eso, de estar permeable a todo lo que va entrando y que muchas veces va modificando o va mejorando o le van, bueno, es como una arcilla, ¿no?, que se va moldeando.
Y eso también te ocurre más tarde, cuando empezás a trabajar cuando esos personajes que escribiste tienen cuerpo y tienen voz, y entonces empezás a escuchar, y muchas veces yo termino reescribiendo después de ensayar con esos actores, algunas escenas, otras no. Y siempre hay un trabajo permanente hasta llegar a la instancia de filmar. Y para mí es muy liberador el momento de filmar, porque también puedo desarmar algo de todo eso anterior, pero desarmarlo en el buen sentido, ¿no? Creo que es como una plataforma que te permite más libertad al momento de estar en un rodaje. Creo que ese trabajo está ahí, y que también, un poco lo que decía antes en relación a la primera pregunta, a veces está la sorpresa, lo nuevo, lo que no se pudo hacer de una manera y se resuelve de otra, que también es parte de un proceso creativo, y que creo que va continuando en todas las instancias, ¿no? Digo, como en el montaje, en el sonido, en cosas que uno hace una película, son como poco 3 años de tu vida, y en la que vas dialogando permanentemente con vos y con los demás. Y después creo que hay un momento que para mí también es interesante, que es cuando estás cerrando ese proceso de trabajo. A mí me gusta mostrárselo a algunas pocas personas. Me ayuda, a veces estás tan adentro que te perdés, a veces en el buen sentido y a veces no. Y me parece que eso también, ese diálogo con los demás, me ayuda a seguir reafirmando o modificando cosas de lo que vengo pensando. Pero creo que es un trabajo entre muy íntimo y muy acompañado de forma permanente hasta que la película se pone en funcionamiento sola y tiene su vida con el público, que también es otra vuelta final, digamos. Y después llega este momento así de vacío que hay que ver qué hace uno con ese vacío. ¿Quién más quiere responder? Veo muchos nones, así que vamos a la próxima. Salió la 4, que dice lo siguiente. Esto puede ser para que vamos a empezar por una de las 2 DFs, así ya las comprometo. Dice así: ¿a qué le temes en tu trabajo? No me digan que nunca tuvieron un miedito. No, la verdad que no. Una vez que, no sé, estamos ahí, yo ya no, miedo la verdad que no, o temor no. ¿Un miedito? Un miedito así como... No, por ahí a la hora o sea, una vez que, no sé por qué me imagino el rodaje, pero pensando en otra instancia del trabajo, ahora hablaba un poco con Nahuel antes de empezar del tema de la próxima charla de ADF, que es lo de los escenarios virtuales. A eso tengo miedo. O sea, si me tocara trabajar, me llaman ahora para un proyecto con escenarios virtuales, tengo miedo. Tendría que rodearme de gente que sepa, ponerme a estudiar, o no... Me da miedo. Tengo unos secretos para eso, pero... No, bueno, digo, me da miedo a la hora de encarar algo que es desconocido. Pienso que probablemente lo resolvería, digamos, juntándome con la gente pertinente, pero se me ocurre eso como algo que diría, ¿en qué me voy a meter? Miedo a lo desconocido, podríamos llamarlo, ¿no? Creo que a nuestro peor enemigo, que es el ego, ese es un desafío que produce temor. O sea, eso... Y... no, cambió mucho la época como directora de fotografía. Creo que miedo tenía... Yo tenía miedo... No tenía miedo, lo traducía a un vaso de whisky en ese momento, cuando íbamos a Cinecolor de Panamericana, y tenías que entrar a una sala y ver si estaba expuesto, si había foco, si la noche americana, no sé qué. Eso producía como temblor. Después con la vida me di cuenta que el miedo es otra cosa y que no está asociada a mi profesión, pero
el miedo de ver una imagen proyectada después de haberla expuesto a mí me producía un temblor que era como, ¿no? El barcito ese era como... Ese era un buen momento de esa etapa análoga como ejecutiva. El que quiera responder, aquel que haya tenido miedo alguna vez. No, a mí miedo me da todo, menos ir a levantarme a la mañana e ir a dirigir algo, una película o una serie, que es las cosas que hice, digamos. No me provoca ningún estrés. Hablando de la parte analógica, medianera, es en fílmico, y el material se reveló en Alemania, y yo vi a la segunda semana y media lo que había filmado el primer día. Con lo cual no tengo ningún tipo de sensación de vértigo o en el rodaje de algo. Por otro lado, sigo viviendo de dirigir publicidad, y ahí sí, cada vez que hago un comercial tengo miedo. Porque no dependen las cosas de mí, sino que dependen de un cliente, una agencia. Es difícil dirigir, pasar de dirigir, cuando que vos ves una toma y sentís que está buena y es lo que querías, a tener que mirar para atrás y ver a 12 personas que están mirando el teléfono, y cuando escuchan hecha, levantan la cabeza y dicen, podemos ver el playback. Y ahí todos los comentarios son, después de 30 años de trabajar en publicidad, sigo sin poder, siguen siendo imprevisibles los comentarios respecto de un trabajo. ¿Y a quién le tenés más miedo? ¿Al cliente o al creativo? Vos que fuiste director creativo. Sí, al creativo lo entiendo. Perdóname, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque yo viví la etapa donde el creativo no era el dueño de la pelota en un comercial. Venían otras escalas, entonces viví todo ese proceso con mucho asombro, por un lado, ¿no? Y entonces, bueno, vos sos un poco de la generación esta que irrumpió como para comerciales nuestros. ¿Eh? No, te voy a contar. Tenés que prepararte para blanco y negro y te cuento. Sí, pertenezco a la generación que mostrificó completamente a la publicidad. Pero al creativo lo entiendo porque estuve ahí, y entiendo cuáles son sus ansiedades, sus inseguridades. Y el creativo un poco tiene que asumir como propios miedos ajenos, claro, que son los que les pasa al cliente en la intimidad. Entonces, lo entiendo. Y el cliente, bueno, el mundo ha cambiado muchísimo. Antes había como dueños de las marcas, y ahora hay como CEOs o personas que trabajan por un bono y que obedecen, y hay como una cadena eterna de obediencia de vida. Digo, siempre hay un malo de espaldas, iluminado así en contraluz, una silueta a la que se le atribuyen todas las crueldades que suceden en un proceso. Pero bueno, me ha tocado compartir un montón de proyectos con Pucho, con José Luis, cuando yo era el monstruoso de la agencia. De hecho, la anécdota es que cuando éramos muy jóvenes, Paula y yo fuimos a un mismo set, los dos pensando que íbamos a dirigir un comercial. Y ahí nos dimos cuenta que éramos codirectores cuando llegamos al lugar. ¿Estábamos los dos? No, acá. Era como, yo estaba tratando de empezar a dirigir publicidad desde... ¿Pero nunca habían hablado entre ustedes? No, esas cosas que ocurren en la publicidad a veces, ¿no? Que es, bueno, un asistente de dirección que ya venía resolviendo muchos trabajos de los directores también, y entonces era la oportunidad de dirigir, y bueno, y entonces en esa productora me dijeron, bueno, yo había armado un pequeño reel con mis cortos y con tomas que había hecho con Marcelo Schegman, cosas que Marcelo me había dado, con otros directores con los que había trabajado, y con eso dije, bueno, yo quiero empezar a dirigir. Y en esta productora me dijeron, bueno, vas a empezar a dirigir. Tengo un comercial para La Nación que vas a ser la directora. Buenísimo. Es muy simple, es una sola puesta de cámara, no importa, vamos. Y a él le habían dicho lo mismo dentro de la agencia. Y éramos los dos con un solo plano puesto ahí, pensando que los dos éramos los directores. Así que mi encuentro con Tareto fue como malo, y después nos quisimos mucho a lo largo del tiempo.
Si alguno más quiere responder, bienvenido. Tenemos otra del público. Bien, ahí está, muy bien. Evitando las generalidades o las excepciones, ¿qué odian de los fotógrafos y qué odian de los directores o las directoras? Voy a decir algo. Había una pregunta muy parecida que la censuramos porque se dio lugar a una interpretación rara y qué sé yo, con ella y discutimos un poquito, pero bueno, ya que vino del público, viste. Pero, tal vez la traducimos un poquito. ¿Qué es lo que menos le gustan? Estamos en un momento que hay que armar la campaña, viste, que tenemos que tener todos los votos. Bueno, alguno, qué sé yo, que tenga algo muy claro. Bravo. Una pavada, ¿no? Pero a la hora de pensar qué me molesta, cuando me agarran la cámara. Agarran la cámara y yo me tengo que ir al monitor y empiezo a ver cosas de actuación. Entonces decís, ¿por qué no estás vos acá en el monitor para ver que esta persona está haciendo esto, que no quiero ir yo a decirte, che, ¿sabes qué? Por ahí estaría bueno decirle que bla. Eso, cuando agarran la cámara y en vez de hacer su trabajo. Y por ahí también que tampoco te gusta cómo están encuadrando. No, por ahí ejemplo. eso no me molesta. Digo, entiendo que por ahí quiere algo que en vez de explicármelo, le resulta más fácil agarrarlo y hacerlo. Pero eso deja el agujero de su trabajo. Entonces me encuentro yo viendo lo que... Eso. Listo. Es un contrato. Yo sí agarro la cámara. Sí agarro la cámara y la agarraba mucho antes la cámara. Pero la agarramos juntos siempre. Un poco más cerca. Perdón. Sí agarro la cámara, decía. Pero muchas veces la cercanía con lo que está pasando también es interesante, ¿viste? Entonces a veces está bueno estar ahí y después sí, seguramente ver la opción que te puede dar un director de fotografía, que yo te diría que una de las cosas, digamos que, o en vídeo además, es que siempre la tienen más clara que uno en cuanto a lo que pasa con la fotografía, ¿no? Estamos de acuerdo, pero a veces la búsqueda es interesante, ¿no? Poder tener un ida y vuelta y a veces, bueno, ceder un poco un espacio y entregar un poco un espacio también, ¿viste? Eso pasa, pero nada, yo no es eso, es una admiración que tengo. Mira, me puse esto para no olvidarme porque soy fan de los directores de fotografía. Realmente envidio totalmente esa meticulosidad que tienen para, bueno, y más antes, ¿no? Cuando empezamos a laburar, que era una magia, ¿no? Una química. Yo sí le tenía miedo al principio, pero me lo sacó él, que fue uno de mis primeros maestros que tengo acá al lado, cuando hicimos Matador juntos y vimos el material y yo no podía creer lo que habíamos hecho, ¿no? Y por qué había salido así, creo que es un laburo en conjunto, pero hay un lugar que ellos con tanta seguridad, ¿viste? Van para adelante y dicen, bueno, esto va a suceder y sucede. Igual es un poco injusto que nos estés halagando cuando la pregunta era ¿qué te molesta? Entonces yo dije algo que me molesta y vos ahora nos estás halagando y es tipo... Yo estoy halagando, un día que laburemos juntos te voy a agarrar la cámara full. No, cada vez la agarro menos. Bueno, ya tenés con quién trabajar y con quién no trabaja, así que no te preocupes. ¿Alguno quiere agregar algo más? Porque yo tendré una pregunta que la voy a saltear del bolillero y la voy a hacer directa porque tiene que ver un poco con esto, así agotamos el tema. Y es la pregunta número 18 que dice así: ¿quién debería hacer cámara en un proyecto, así sea publicidad, largometraje, series, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, a pesar de que a Ale no le va a gustar esto que digo, pero yo creo que debería ser una pregunta más para los directores, porque los y las directoras de fotografía van a decir, a mí me gustaría hacer cámara, o no, qué sé yo, pero no. Bueno, ahora vamos a responder, Vamos. No, a mí me parece que depende del proyecto, ¿viste? Hay proyectos y proyectos. Yo
digamos que soy un camaleón que me disfrazo un día de director de fotografía. Digo, a veces ante los proyectos de publicidad, sobre todo, que como bien dijo Gus, no sos el único que decide en el set. Muchas veces tenés que vos, porque de alguna manera, o por lo menos los que me tocaron a mí, te entregan como ahí la confianza de lo que pasa, porque los clientes, depende de los clientes, los intermediarios los clientes son los más difíciles, eso sí hay que tenerles miedo, ¿viste? La gente que está en el medio, el cliente, el que sabe lo que quiere, siempre está, la verdad que hay que respetarlo y tratar de ir por ahí, pero no quería ir por las ramas. No, del tema de la cámara. Sí, pero la cámara en definitiva depende mucho de eso. En la publicidad sobre todo, ¿viste? Hay comerciales que está bueno que el director esté, o por lo menos yo he tenido resultados, la verdad buenísimos y muy íntimos con lo que estaba pasando cuando hacía cámara y resultados increíbles. Y más cuando me pongo al lado y me pongo en el monitor viendo lo que pasa porque es una escena enorme que tenés que definir un montón de cosas que realmente no podés estar ahí. Al principio hacía mucha cámara y después empecé a dejar de hacerla porque la verdad que también en una situación un poquito más contemplativa desde la silla, pero en un comercial que hicimos juntos ahora y agarré la cámara y él justo, ¿no? ¿Te acordás que me dijiste qué bueno que estás haciendo cámara de nuevo? Me di cuenta que está bueno compartirla, ¿no? Muchas veces descubrís cosas y te emocionás con algo que uno de los directores de fotografía encontró en ese encuadre, en esa mirada, en el tiempo que dejó la cámara fija en ese plano, ¿viste? Y muchas veces tenés la necesidad de decir, no, necesito un poco más de este plano, un poco más de ahí, tal vez mostrarlo o hacerlo. Después, comprobado, y que cuando yo hago cámara se mueve por un lado que después no me guste más y bueno, ¿viste? Entonces, termino, o por lo menos es mi experiencia, haciendo un poquito de lo que me parece mostrarlo y termino seguramente eligiendo la que viene, ¿viste? Clavada por uno de los chicos que siempre tienen esa precisión y esa cosa que digo que envidio y que admiro. Excelente. Sí, pero es como realmente una aproximación, ¿no? Precisamente lo que él acaba de decir, porque es como se va bocetando, es decir, la imagen de lo que se quiere hacer la tiene el director. Y yo, ahí puedo disentir con colegas directores de fotografía, o sea, yo creo que el director de fotografía es un intérprete de lo que quiere el director. Relativizo mucho el concepto de autor para un director de fotografía, incluso porque la imagen se nutre de muchos compañeros, desde el que eligió las locaciones, el director de arte, el que hace maquillaje, el que hace vestuario, es decir, nosotros de alguna manera terminamos la imagen. Y en ese sentido, el director, aunque no elija la toma que él hizo, porque técnicamente quizá no sea el mejor cameraman o lo que fuera, sí es un boceto hacia lo que uno va. Entonces de repente tal vez la toma que él hizo es la 4 y no es buena, y la que elija es la 6, pero la 6 está basada en la 4, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso es importante, esa construcción respecto a la cámara. Ahora es distinto a la publicidad que un largometraje. O sea, un largometraje implica un foco de atención, digamos, sobre todo, como dijo Carla, sobre los actores y sobre un montón de cosas que pasan que digo, a mí me pasa cuando veo a veces películas de Luc Besson que hace cámara y lo noto. O sea, me parece, no sé... Hecho. Sí, y agrego una cosita más chiquita que me quedó. En el clip Matador, Alejandro, que era asistente de cámara, de repente yo me tuve que ir un par de horas y él agarró la cámara e hizo la fotografía de varios planos que están en el núcleo del clip. Quiero aclararlo a veces, de lo que es la sinergia de un equipo y de lo que significa que a veces la cámara no solo pasa del director al director de fotografía, sino a veces la agarra un asistente de cámara y termina de cerrar algo cuando está todo orientado en una misma dirección, ¿no? Sí, totalmente. No, quiero retomar un poco algo de lo que decía José, estoy de acuerdo en como el planteo. Es distinto también cuando dirigís una publicidad que cuando haces una película. Yo en las películas no puedo hacer cámara. Series también. Sí, hablo más que nada de las cosas que yo he hecho. Yo necesito estar en el set, estar cerca de la cámara. A veces voy a mirar
al monitor ahí atrás, como decís, pero en general estoy en el set. Y me pasa que por lo menos en las películas que hice, digamos, hubo como matrimonio, si querés, digamos, con 2 fotógrafos, con Bill Nieto primero y después con Iván. Y creo que lo que uno entabla es un nivel de diálogo y de complicidad, digamos, que es un poco eso, estás bocetando con el otro una idea que es propia, pero que se va alimentando y que cada una de las tomas se va ajustando en función de lo que también va sucediendo. Y que es un poco un diálogo permanente que tenés con el otro, también con las otras áreas, pero digo, con el fotógrafo, a mí yo no sé, pienso en el trabajo con Iván, ¿no? Y ya hicimos 3 películas, cortos, digamos, hicimos muchas cosas y ya es un lenguaje común. Digo que yo veo a veces los trabajos de Iván con otros directores y veo a Iván, pero también veo al otro director. Entonces, y siento que conmigo pasa un poco lo mismo, ¿no? Que digo que las películas son mi imaginario, pero también hay algo que está muy acompañado y construido con él. Y que también yo encuentro la forma de darle una libertad a ese fotógrafo, a ese camarógrafo, y que después se mira y se discute sobre eso mismo. Pero me parece que es un poco esto, ¿no? Cosas que a veces aparecen, que son maravillosas y que tienen que ver con lo que sucede en el momento y que, entonces digo, ¿eso es del fotógrafo o es del director? Yo creo que es una construcción de esa simbiosis y de ese diálogo permanente que uno tiene. Sí, y yo prefiero estar corrida, no estar haciendo cámara porque estoy muy focalizado en la actuación o en cosas de la composición del cuadro. Iván a veces dice que yo debería hacer cámara y yo digo que no. Y yo digo que no, porque me parece que me distrae de otras cosas que también tengo que mirar. Y creo que él es mejor haciéndolo, digamos. Iba a decir que lo más lindo también es no saber de dónde salieron, ¿no? De dónde salió. Salió del director de fotografía tuya, del director de arte, del conjunto del asistente, del que te trajo el café, ¿no? De repente y te inspiró en algo o pasó. Todos tienen que ver en el equipo, ¿no? Para que una toma salga bien, me parece. Y una peli, y un comercial, y lo que sea, ¿no? Sí, yo quería agregar una figura que no se habló hasta ahora en esta pregunta en particular, que es las series de plataforma donde hay 2 cámaras y donde aparece mucho la figura del camarógrafo. Y yo vengo haciendo bastante ese rol de camarógrafa en series en donde se generó, como acá en Argentina no sucedía, por eso la figura del camarógrafo no estaba muy presente. Y ahora ahora también se empezó a flexibilizar un poco, que hay algunas series en que sí los directores de fotografía han podido hacer cámara, alguna de las 2 cámaras, pero hasta ahora sucedió como que no se podía, y por una bajada, digamos, de las plataformas. Y esto generó, bueno, el rol de camarógrafo y entonces ahí se genera también como un nuevo team, digamos, que es tipo los 2 camarógrafos y el director de fotografía sentado en el monitor, pero por obligación. Entonces también se generan dinámicas totalmente distintas y está bueno como esa rotación, digamos, de cómo esto que decía José también de la autoría de la imagen ya directamente, digamos, hay dos cabezas que están sucediendo a la vez y alguien en el monitor dirigiéndolas y viendo todo, digamos. Y es el director de fotografía o la directora de fotografía. Aparte está el director o la directora. Entonces se arma como una dinámica interesante. Sí, termina. No, pensé que querías decir algo. No mucho más. No, iba a comentar que en realidad yo tuve una experiencia diferente. Vos sabés que en realidad hubo como un periodo, periodo en que bueno, en este caso los directores de fotografía, 2 que hacían cámara, inclusive hice una parte importante de la serie de Maradona y heredé tener que hacer una cámara y sufrí mucho, teniendo que hacer, cosa que a mí me gustaba enormemente y me gusta hacer cámara, pero lo padecí mucho y ya no había posibilidades de salir de eso. Me parece que en una serie es como importante poder tener control un poco de las 2 cámaras, justamente. Si vos estás haciendo una cámara, te perdés el control de la otra cámara, que puede estar bien, mejor que la tuya, ¿no? Pero... Sí,
nada. En estos proyectos gigantes, digo, ¿no? En estos proyectos así de mucho movimiento. Sí, sí, de sí, mucha como un cosa. monstruo de 3 cabezas. Sí, 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 es tremendo, tremendo. Tengo un pensamiento. Sí. Un aprendizaje los últimos años. También que pude hacer series. Aprendí un montón porque seguramente por inseguridad una parte y por hábitos, ¿no? Creo que somos seres de muchos hábitos. Y siempre me crié haciendo cámara. Entonces, la construcción de la luz la podía gestar mucho más fácil desde la cámara y aparte que es bastante más fácil hacer para mí, ¿no? Me resultaba siempre más fácil hacer cámara y luz porque tenía el control, era mi propio límite. Decía, yo subo hasta ahí puse el farol y no tengo que establecer casi límites porque los tengo yo, los límites, acordados por supuesto con un director. Pero aprendí en los últimos años a trabajar dirigiendo las cámaras y creo que es algo que nos falta en la región, en Argentina seguro, pero en la región, como esta idea de que no son, diciendo que somos un monstruo de 3 cabezas, somos un equipo trabajando, pero hay una cabeza que es el pensamiento de este director, supongamos, o este cuento, dirigido por un director, y nosotros somos como esa cartuchera o esa traducción, esa reflexión de ese cuento está pidiendo, y para mí hacer en las series es donde más lo vi, sobre todo, no sé, esta última con Barone, que es un director que tiene el montaje en la cabeza y que viene y va rapidísimo, y el tipo sabe dónde entra, dónde sale, dónde... Entonces tiene todos los cortes y él es el cámara de esa película, de ese cuento en realidad. Yo soy su traductora y después están mis tentáculos, mi corazón, mi riñón, todos los que van respirando conmigo, pero en realidad esa cámara está construida de un montón de reflexión anterior en casi todos estos trabajos. Mitades y dobles en los lentes, alturas, cortes, que no podemos empezar a pensar que todos tenemos que aportar, todos estamos aportando todo, pero me parece que es importante como aprender a que hay algunos que nos toca como hacer el caminito desde muchas semanas antes y sabemos que ese personaje lo tenemos que hacer alto o a ese personaje lo tenemos que hacer vulnerable, no sé, frágil. Y eso como director de fotografía lo sabés porque estuviste al lado de Paula leyendo, escribiendo, respirando con ella. Entonces como camarógrafo, en ese momento yo creo que uno tiene que estar al servicio de ese cuento. Y si todos empezamos a pelear para ver qué queremos ver, es donde para mí no funciona. Pero es una opinión y una experiencia. Yo creo que también hay una cosa que es la construcción desde la cámara, es hasta que te pusieron la segunda cámara. O sea, porque ahí empezás a tener, necesariamente tiene que haber otro punto de vista. Y también lo que vos decías es que no es lo mismo uno solo pensando una serie de cosas con respecto a la cámara que teniendo a lo mejor 2 colaboradoras o colaboradores y que tengan su propio punto de vista que enriquecen absolutamente narrativamente además, ¿no? Sí, igual me parece que también en este tipo de proyectos así tan largos hay como como un conocimiento, un compromiso y un código establecido en donde, digamos, ya se como una vez que ya se entró en un universo, no creo que sea una cuestión de decisiones, sino de mirada, digamos, de mirada dentro de un código que ya está establecido, digamos, que eso es lo que me parece que permiten las series largas, en donde pasa mucho menos esto que decís de que por ahí los directores y los directores de fotografía, las vienen como con un trabajo, digamos, más cerradito, digamos.
Acá me parece que como se pueden llegar a dar como estos universos en donde se participa más o se suelta porque no queda otra que soltarla y que vaya. Y bueno, sí, Dani también es como, la noche anterior ya tiene claro lo que va a pasar al día siguiente, es como muy particular. Bueno, viene una pregunta, la número 2, que acá está, el niño cantor no me deja mentir, que es bastante compleja. O sea, esta pregunta en principio debería responder la dirección, y después tiene mi juego sería que fotógrafo, fotógrafa la pueda responder, y a su vez hay una tercera. O sea, es una pregunta compuesta de 3 preguntas en realidad. Y entonces, tiene que contestarla un director, una directora. ¿Cómo elegís a un director de fotografía o una directora de fotografía? ¿Cómo se elige? Bien, muy valiente lo tuyo. Voy a hablar del último caso. Yo hice una serie que escribí y dirigí, que se llama Ámsterdam, y elegí a Bárbara Álvarez como directora de fotografía. Me estuve debatiendo, es una serie que se hizo, es una ficción que sucede en México, es para HBO, pero se filmó en partes iguales entre México y Uruguay, por todas ingenierías productivas. Entonces, sentaba bien hacer la investigación respecto de los directores de fotografía que fueran o mexicanos o uruguayos. Claro, y Bárbara es uruguaya. Bárbara es uruguaya. Bárbara es uruguaya, y yo siempre estuve fascinado con su trabajo, desde Whisky, La mujer sin cabeza, bueno, El custodio, todas las cosas que hizo. Entonces hubo un interés ahí muy y partí de la admiración por su trabajo. No tenía mucha referencia de cómo nos íbamos a llevar, porque no nos conocimos hasta que empezó la preproducción. Pero algo le hizo que ella aceptara y que la cosa surgiera así. Y trabajé como trabajo en general con los actores, que es con mucho diálogo que no está referido directamente al proceso que vamos a hacer juntos. Y que entiendo que esa es una manera de vincularse, porque es verdad que es como un matrimonio en algún sentido, y que uno sabe que va a pasar por muchos momentos difíciles en el proceso de un rodaje. Esto fue una serie, fueron 15 semanas de rodaje, o sea que eran como 2 largos, 2 largos de los que ya no hay, ¿no? Como 3 de los de ahora, en cantidad de semanas. Y el trabajo fue, y capaz que contesto un poco la pregunta anterior también, o la anterior, de qué odias o qué cosas te inquietan del... Yo siento que trabajo con personajes, ni siquiera con historias. Las historias son una excusa para trabajar con personajes. Entonces creo que todo lo que intento construir es alrededor de un actor, de un personaje que está escrito previamente. Y con Bárbara vimos películas, no necesariamente que tuvieran que ver con lo que íbamos a hacer, pero sí vimos películas juntos, hablamos de otros directores de fotografía, anticipamos un poco el trabajo, fue una serie y conseguimos, un poco por la hermosa terquedad que tiene ella, hacer la serie en el 90% con una cámara, o sea, casi todos los días de rodaje fueron con una sola cámara. Y creo que el proceso, ella participó de los ensayos con los actores, y eso para mí fue muy bueno, porque ella entendió cómo yo iba a trabajar con los actores, al mismo tiempo que yo estaba descubriendo los actores, que eran mexicanos y eran una novedad para mí, también lo era para ella la manera de trabajar. Y hubo una primera semana que fue clave, que fue la primera semana de trabajo efectivo, de los primeros días de rodaje. Y a mí me pasa lo mismo, me pasó con Bárbara lo que me sucede con los actores, que es que
de alguna manera me doy cuenta cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y entonces empiezo a construir para que den lo mejor, el actor y en este caso Bárbara, la directora de fotografía. Y creo que fuimos encontrando en esa primera semana de rodaje, yo fui cambiando un poco mi preconcepto de lo que quería hacer, en favor de lo bueno que ella hacía en el set. Y realmente a mí me deslumbró desde la primera semana hasta la semana 15, su trabajo. A mí no sé, me pasa que una cosa es cuando uno quizás dirige una publicidad, que es otra, la relación de por qué uno elige un fotógrafo. Perdón, una sola cosita. La idea, cada uno va a responder lo que quiera, pero no quieren necesariamente dar nombres, sino el proceso que hay a lo mejor sobre, esa es un poco la idea. No, en la publicidad me parece que a veces tiene como otra inmediatez, otra decisión de por qué elegís un fotógrafo, Claro, un director, claro, en función de algo que tiene que ver con un trabajo que haces para otro. Entonces me parece que puede haber trabajado con muchas personas distintas en función de la necesidad de ese proyecto. En las películas creo que es diferente y puedo hablar, digamos, como de estos, quizás que tiene que ver con momentos de uno en una búsqueda de lo que uno pretende de esa película o esas películas o ese periodo, ¿no? Yo siento que si pienso en mi trabajo como si hubiera dos grandes periodos, dos grandes momentos, y que la elección de esos fotógrafos también tuvieron que ver con eso, ¿no? Con sentir que había una etapa cerrada y una necesidad de ir a buscar por otro lugar. Pero no por la cuestión del fotógrafo, sino porque uno está tratando de encontrar otro lenguaje u otra manera de relacionarse con lo que uno hace, con la materia. Y yo creo que en general tiene que ver en mi caso, con eso, con búsquedas más personales, y que viendo el trabajo de esos fotógrafos, uno ve diciendo, puede ser que sea por acá, y que tiene que ver siempre con la valoración y con que te gusta lo que ves de esos fotógrafos, y también tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con la comunión que se arma con esa persona, con lo que ve de ese material que vos estás proponiendo para trabajar, y que no siempre es el lugar más fácil. Muchas veces es ir a lugares nuevos y desconocidos, y alguien que también, hablando un poco del miedo, ¿no? Lo que hablábamos antes, el miedo para mí en algún punto es un motor. Digo, no sé si es miedo, pero me parece que es una inquietud, decir hacia un lugar nuevo, decir a saltar un vacío, a un lugar que uno tiene una intuición de que hay que ir por ahí aunque no sepa. Y para mí eso es algo para valorar, no es algo que te frena. Entonces creo que tiene que ver en mi caso, como con elecciones de momentos, de búsquedas, y que siempre tiene que ver con ese diálogo, con lo que valoras del trabajo del otro, con lo que te devuelve. Bueno, un poco lo que había dicho antes, ¿no? ¿Mucho querés decir? No, bueno, no tengo mucho que agregar. Me parece que sí, en la publicidad, que tiene, vos siempre buscas diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes cosas, tiene mucho que ver eso en un principio, pero también la relación ida y vuelta que decía Paula un poco aplico a las dos cosas, ¿no? A que te desafíen un poco, muchas veces buscas que te desafíen, que des un paso a un lugar también un poco desconocido o al que vos pretendés llegar y tal vez no sabés cómo, y encontrar ese desafío enriquece muchísimo el trabajo. Muchas veces pasa por ahí, para diferentes tipos de proyectos también, la convivencia y cómo lo vas a vivir el trabajo. De repente hay comerciales que te llevan tanto como un largo, casi que te pasás un mes y medio trabajando juntos, y un viaje de varias semanas también por diferentes lugares donde convivís, y una de las cosas que a mí de alguna manera me hace superarme y demás es convivir muy cercano al director de fotografía. Entonces eso también tiene que ver en el momento de una elección. Siempre lo que intentás es ponerte a prueba y mejorar tu laburo y buscar el personaje adecuado para la tipología de imagen que querés, ¿no? En la publicidad sobre todo. Bien, voy a reformular un poco la segunda pregunta porque me parece que
por el contexto, me parece que da mejor la siguiente situación, que sería para directores y directoras de fotografía, es un poco cómo les gusta o cómo, a veces cuando uno se pregunta, uy, qué bueno, me llamaron para este proyecto, me llamó tal, y uno a veces piensa, cuando es la primera vez, seguramente, ¿por qué me habrán llamado? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la mejor virtud de ustedes como para que lo llamen? Estoy hablando en casos de situación nueva, ¿no es cierto? O sea, con alguien que nunca habían trabajado antes. Bueno, José, dale. No sé, bueno, una cosa que a veces me parece pasa cuando es por primera vez, ¿no? Que vos decís que por primera llaman, vez. La segunda vos decís, bueno, le gustó lo que hice, sí. llamaron. No, a veces te llaman porque quieren hacer algo casi exactamente igual a algo que ya hiciste, digamos, ¿no? De manera bastante absurda, porque vuelvo a lo que dije antes, digamos, uno interpreta lo que quiere un director o una idea, entonces... Pero bueno, qué sé yo, uno puede decir, bueno, nos gusta cómo trabaja el color o cómo trabaja el contraste en este trabajo en particular y queremos hacer algo igual. Esa es una posibilidad. Me parece que puede haber otras, qué sé yo, que el productor te recomendó al director o que otro director lo recomendó al director o... Me parece que hay... Pero vos qué pensás, que la primera imagen que te viene es decir, ¿qué pasará? ¿Por qué me llamaron? ¿Me llamaron por esto? ¿No? ¿Nunca te pasó? No. Okay. No sé. ¿Le pasó a alguna de ustedes dos? No. ¿Qué? ¿Saber o no saber? Pasa más saber que saber, No, preguntarse uno, qué sé yo. Por eso. Bueno, uno trabaja un poco para que el trabajo traiga trabajo, ¿no? O sea, sí. Que hacer las cosas bien es parte de seguir trabajando. Sí. Calculo muy de acuerdo. ¿Puedo preguntar? No. Falta la tercera acá, pero dale. No, o José, ¿cómo pensás que tiene que elegirse un director de fotografía? Sí, pues esa era la pregunta. O sea, ¿te parece bien cómo estás elegido? Pero me parece que en el contexto de lo que estábamos hablando... No es eso, cómo estás elegido. ¿Cómo sentís que un director tendría que elegir un director de fotografía? Esa era la tercera pregunta. Pero no es lo que dijiste recién la tercera. No, la tercera era ¿cómo crees que se debería elegir? Esa sí, la tercera. Claro, esa era la tercera pregunta. O sea, y esa va para todo, para dirección, para fotografía. No, pero por eso, lo que yo decía era, como José Luis, como director de fotografía, ¿cómo tendría que elegirse un director de fotografía? Los directores ya saben porque los eligen de la forma que los eligen. Él no elige un director de fotografía. ¿Cómo sentís que tendría que ser la dinámica de un... Bueno. No, creo que, bueno, no me muevo mucho de lo que dije antes, qué sé yo. O sea, me parece que hay distintas maneras de... puede ser según el proyecto, puede ser según el presupuesto, según un antecedente que hayas hecho de algo muy parecido, pero me parece que es todo viable y válido. Y por un proyecto tuyo, ¿cómo lo elegirías? ¿Lo que está preguntando? No, digo, es que, a ver, no sé si va relativo con esta pregunta. Yo creo que un director de fotografía aprende a ser buen director de fotografía cuando trabaja con un buen director. O sea, me parece que hasta que uno no puede trabajar en proyectos, sobre todo con un buen director, incluso más que un buen proyecto, porque a veces el director de fotografía tiene una formación quizá a priori de base más técnica, pero lo que es la narración o lo que es la interpretación de un relato, es fundamental la conexión con un director en serio, saquémoslo de buen director, digamos, ¿no? Director o directora, obviamente. Pero después creo que también un director de fotografía se enriquece trabajando con la mayor cantidad de directores posibles y es natural y lógico para un director también trabajar con una cantidad de directores de fotografía. Aunque a veces se dan tándems afortunados, en mi caso, digamos, muy feliz de haber conocido a Pucho, haber hecho muchos trabajos con él,
que perduran también por eso, por una intimidad y una comunicación, o lo que puede decir Paula con Iván, digamos, hay una base muy fuerte que es valiosa, pero también puede haber proyectos que requieran otra mirada o otra experiencia, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta, no. Ahora después vamos a hacer una del público, aunque no salga la bolillita. La pregunta número 15 dice lo siguiente. También es para ambas disciplinas. ¿Ensayo grabado o sin grabar? Si les resulta raro, es culpa de Ale esto. Las que son raras es... No, digamos, indudablemente grabado. Si no cuesta ensayo nada, grabado. por supuesto. Espera, porque ahora, también hay una segunda. no el primero, digamos, después un patito, pero yo lo grabaría de una. Ahora tenés la posibilidad de grabarlo y no sabes lo que puede suceder. En un ensayo de repente te sale todo y después no te sale más. Ok, y porque también le podemos agregar la segunda pregunta, que sería, a continuación, que sería retomar sin cortar, o sea, eso retomar es como, bueno, no cortes la cámara. No sabría cómo hacer, no, eso es desesperante, que te lo diga un editor, te odian los editores cuando haces eso. No a las dos, al ensayo grabado no. No te gusta. A mí no. ¿Ensayo grabado no? No. Uh-huh. Y ¿Por qué? No, No. El ruso que no te pudiste sacar. No, me parece no sé, me parece que es muy caótico trabajar sin la situación de la claqueta, el corte, retomar, volver a grabar sin... les manda saludos Pablo Mari a todos. Hoy estuve editando con él. Edición. Y él putea sistemáticamente con la anarquía, sobre todo cuando estás haciendo algo de ficción, digamos. Sí, totalmente. Y mi primera experiencia fue en Fílmico, o sea, y fue... No se hacía eso. No, bueno, claro, era 3-1, recién lo voy a pasar a Leandro, que fue el director de fotografía de Leandro. Y había que ser muy precisos y no había, él sí sufrió que el material llegara 3 semanas después de que él lo expuso, digamos, o que viajaran las latas en Fílmico a revelarse a otro país. Pero no, me parece que no sé, a mí me parece que sucede una cosa de dispersión, de que habla todo el mundo, que es, a mí cierto rigor en la acción, el corte, me parece que funciona. Sí, eso es fundamental. En la era digital el mal de dejar prendida la cámara es desesperante. Sí. Pero yo me refiero al ensayo grabado cuando ya tenés un ensayo un poco amasado, ¿no? Un primer ensayo, por supuesto. Pero definitivamente en la publicidad hoy en día está bonito. Porque terminás, el 90% de las tomas la terminan cortando, ¿viste? Entonces te terminan siendo pedacitos, ¿no? La tenés que grabarlas de una. Sí. No, me parece que en las películas a veces necesitas el ensayo grabado, a veces no. A veces antes de todo es agarro el teléfono y con el teléfono filmo lo que quiero que busquemos, cuando es una cámara en mano, por ejemplo. Digo, hay un montón de formas para poder llegar a ese momento y igual creo que sí, que hay un cierto orden que está bueno tenerlo, porque también lo padeces en el montaje, cuando una toma es interminable y hay... Pero a veces también me puede pasar que quizás es un texto que quieres, o un tiempo, o una mirada, que quizás no hace falta cortar para hacer esa mirada, y simplemente es mirar de nuevo, mirar para acá y para allá, o decir el texto ese de nuevo, y es eso. Pero no me parece que sea algo para hacer en todas las tomas, porque es enloquecedor. Para mí hay cierto orden que está bueno, que organiza el trabajo en el set, en lo que está sucediendo dentro de la cámara y también para lo que viene después. Es el paraíso de los asistentes de dirección, de las asistentes de dirección, porque van tratando de cumplir el plan. No, enseguida se agarran, enseguida ya están con la claqueta y se meten. No hay discusión posible, ¿viste? Ahí.
que es como el ensayo grabado es en detrimento de lo técnico y de lo prolijo, Claro, en un claramente. punto, sí, sí, como que Y- a veces te sorprende o decís, no, Sí, pero, es como, por un lado... pero no es lo que vos decías de en una toma dada por ahí a lo mejor buscar miradas y situaciones y eso, ¿eh? Esa es como la segunda pregunta. Sí, sí, pero- como la parte de... A veces es algo puntual. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. No. sí. Entiendo que los directores de fotografía odian el ensayo grabado. Lo entiendo, te odian. Sí, uno se acostumbra Pero igual. Cuando estás sentado editando y estás buscando algo y lo encontraste ahí. No, Sí, es sí, que... siempre es una posibilidad más, Es el indudablemente. elemento de lo técnico desde todo punto de vista, Sí, desde la edición, desde el foco. Ahí está mi foquista personal, Janina, que ha sufrido reiteradas veces el ensayo grabado y que por ahí uno no está listo y el ensayo es para todos, no solamente para los actores. Pero convengamos que por ahí los actores son los que están por ahí exponiendo algo que es irrepetible de alguna manera y te lo perdés si no lo grabaste. Entonces... por ahí es preferible tenerlo y siempre nos quejamos porque después no estaba la luz como tenía que estar, no estaba el foco como tenía que estar, pero se termina zafando y por ahí agarrás algo que de otra manera no hubiera estado. No, también me parece, realmente creo que depende de qué momentos. Digo, yo veo, no sé, cosas de mis películas que hubo momentos que fue ver al actor en un estado y que yo sé cómo lo voy a editar a eso porque sé de qué se trata. Y digo, prende la cámara, prende, y sé que muchos de esos planos después están en la película y que no es una cuestión de improvisación, sino de que tenés una tensión y que de golpe estás viendo algo que no está planificado y que está bien que eso esté. No, claro, pero eso Pero me parece que es variable. Igual adhiero que hay un cierto orden. Digo, una película también tiene que ver con una organización, si no es imposible hacerla, pero también creo que esos espacios de libertad o de locura o de salirte de la regla, hablando de gente coherente, digamos que digo, técnicamente está bueno. nosotros deberíamos estar preparados y aceptando absolutamente esos momentos que son es imposible decir que no, mirá, no tengo, imposible. Y si no, está No Jorgito existe. después que te lo tunea Jorgito y te lo saca. Cuando te toca Jorgito, si no. Yo creo en el ensayo grabado fuertemente y no asocio, por lo menos en mi experiencia, no vengo asociando lamentablemente necesariamente el caos con el ensayo grabado. Creo que el sistema digital ha traído bastante caos en cuanto a la concentración y el silencio. No todos los sets, esto de poder ver en tantos monitores tan simultáneos cuando uno está preparando un set, falta cierto orden, falta volver a aprender sin irse tan al carajo por ahí como hoy hablábamos, no sé, de la Flener. O sea, uno andaba con un farol y Ale ha sido mi jefe muchos años. Dabas la vuelta a manzana si hacía falta. No se te ocurría pasar por adelante de la cámara. En todo caso, esperabas el momento y pedías permiso. Yo hoy como directora de fotografía, hay veces que digo, soy un referee. O sea, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué yo le tengo que decir a una persona que me está tapando el cuadro? ¿No sería más lógico que todos trabajemos en función de la cámara? Y muchas veces también pasa que ahora las cámaras están prendidas y están dando señal y vos estás dando... qué sé yo, trabajás con un slider y está separado el cuerpo del viewfinder y ves más el reflejo de 7 personas mirando el monitor que el cuadro. ¿No sería más lógico que esas 5 personas estén sentadas donde tienen que estar y que yo no me tenga que dar vuelta y decir, che, te veo a vos reflejada en el monitor, por favor, te lo pido? O sea, hay un montón de desorden que lamentablemente creo en esta era, para mí por lo menos, no me tocaron set tan Sí, yo creo que silenciosos como me hay que ser un poco gustaría. riguroso, ¿no? También, o sea, Y digo, un tener ensayo poquito. grabado también puede ser muy ordenado, si uno lo Sí. requiere ordenado. Hay que ponerle, ¿te acordás cuando se prendía la cámara, el ruido de la cámara? Hay que ponerle como el Tesla, ¿viste? Claro, Que bueno, se escape a la cámara. por ejemplo, mi primera experiencia con eso que vos decís fue siendo ayudante de cámara en un comercial con Puenzo, que yo estaba poniendo un filtro ahí, estaba Puenzo acá, el chango acá, que yo estaba poniendo el filtro, y en un momento Puenzo saca el ojo de la cámara y me dice, Hugo, ¿podés trabajar de costado, por favor? Es el día de hoy, debe haber pasado no sé cuántos años, no lo quiero decir, pero nunca jamás en mi vida, ni siquiera siendo fotógrafo, volví a ponerme delante de cámara. O sea,
Lo tengo acá, veo la cara de Puenzo diciéndomelo y digo, pero también falta un poquito de miedito, un poquito. Bueno, vamos a la siguiente. Yo no sé ni qué hora es ni nada, ¿eh? Vos me decís, Ale. La siguiente es la número 8. ¡Apa! Mirá. ¿Eh? El destino es sabio. Porque la pregunta número 8 dice lo siguiente. ¿Se puede destacar o destaquen? Saque bolilla, ya me suena. Destaca el cambio fundamental entre la imagen analógica y la digital. Vos sos muy joven, podés abstenerte, no te preocupes. No soy tan joven y vi bastante el film también. Bueno, entonces estamos en condiciones todos de... No, bueno, pero es lo que estamos hablando, ¿viste? Yo le decía en chiste lo del sonido, pero cuando se prendía la cámara de 35 empezaba a sonar, todo el mundo tenía un respeto y un silencio atroz que ahora no sucede, pasa un poco lo que... Igual era, quiero decir que era con Larry 2 o Larry 3. Sí, ¿no? es verdad, después ya no había Después ya tanto con la ruido, ¿no? DL, Pero solo el magazine ahí puesto. Sí, sobre todo las que los sonidistas decían, esa cámara. Sí, es verdad. Y bueno, esa es una gran diferencia, ¿no? El respeto al material, la verdad que te hacía ponerte un poquito más preciso, eso es verdad. Sí, sí. ¿No? Pasa un poco eso. Sí. No solo en relación a la cámara, pienso en todo, ¿no? Digo, en el montaje, editar algo en una moviola requería un tiempo, una concentración, una focalización en lo que estabas haciendo y después ir al laboratorio y mirar ese campeón. Y digo, me parece que creo que las dos líneas tienen cosas buenas y malas, solo hay que saber cómo usarlas. Me acuerdo que al principio, cuando yo hice Lluvia con Bill, era una película, la última película que hice en Fílmico, en 35, y había algunas tomas que, o sea, el color era en el laboratorio, en Cinecolor, y después hubo algunas tomas que tuvimos que retocar, agregar lluvia y tocar el color digitalmente, y era espectacular, y pusimos 20 millones de cosas, y cuando vimos todo pegado, era como, che, esto está mal. No era como, bueno, hay algo de la herramienta que te permitía ir hacia un montón de lugares, pero que también hay que, como todo creo, hay que aprender a usarlo, ¿no? Digo, también pienso eso, los primeros cortos eran en moviola y lo que pasó cuando me senté en un Avid, era probemos esto y esto y esto, y después era, bueno, no, volvamos a pensar como antes. Cuando sacás una foto con una cámara de 35 es una cosa, y cuando sacas una foto con un celular sacas 500 fotos. Entonces me parece que las dos cosas tienen sus cosas a favor, y hay algo de que todos venimos de ese momento en donde el tiempo y la concentración en la otra, que para mí es algo que valoro, más allá de que aparezcan un montón de formas de tecnología. Las dos etapas es genial. Sí, eso es verdad, podía ser un poco más romántico, pero también es romántico estar con una cámara hoy sin luz y poder filmar, ¿viste? No se puede creer. Entonces las dos cosas tienen, ¿no? Las cámaras. Pero ¿no sentís que eso de alguna manera se valora más cuando tuviste bastante intensamente con la otra etapa, con todos los problemas? Bueno, sí, es nuestra experiencia. Definitivamente en nuestro caso sí. No sé qué pasaría si las nuevas generaciones que no trabajaron o que tienen como esa... Porque para las nuevas generaciones que no trabajaron con el fílmico es algo más natural, más normal, le sacan el jugo a otras cosas. Sí, es verdad, es verdad. Ahora, si vos me preguntas a mí un proyecto y tuviera la posibilidad de hacer las dos cosas, yo creo que lo haría digital hoy en día, me parece. Porque me daría capacidad para hacer otras cosas que definitivamente no sé, me parece que me sacaría parte del presupuesto que no estaría dispuesto a ponerlo ahí. Sería un esnovismo por ahí. Me parece, sí, me parece, sí. Perdona que haga el comentario, Pucho, pero me acuerdo cuando hicimos Rosen, que fue la primera película que hiciste en digital, que no quería saber nada. Obvio. No, sí. Imagino, totalmente, no me acuerdo de esa época, pero es que justo esa transición, pero sí. Fue la de colchones Rosen. Sí, no, me acuerdo del comercial, pero no me acuerdo de mi angustia, pero seguramente, sí, perder eso al principio, una cosa muy extraña. Recién ahora yo estoy valorando esto que te digo, y bueno, José y muchos de ustedes me lo hacen valorar a veces, y acá no podríamos estar filmando con las cámaras que te gustan, si querés, ¿viste? No podríamos, o de esta manera, o qué sé yo, o bueno, la publicidad de hoy en día que también está bastante afectada
en los presupuestos y demás, la agilidad que te da una cámara. Yo una Sony, qué sé yo, la R7, cualquiera, una camarita chiquita que ya podés hacer algo que se ve increíble, o un teléfono, ¿viste? Sí, sí, entonces, totalmente. qué sé yo. El digital de hoy en día, no, es verdad. Por eso, yo lo El empecé a sábado ver me ahora. tocó rodar una publicidad para afuera que sucedía en el Ártico y filmamos en el sistema Unreal con las pantallas. Y lo curioso de eso, el chiste era, tuvimos una hora mágica que duró 7 horas. Esos 10 minutos que buscas duraron 7 horas, digamos. Muy curioso todo lo que está ¿En sucediendo. Cacodelfia filmaste? Sí, en Cacodelfia. Era justo tu miedo. No, te digo que no pasa nada, tranquila. No, si no hubiera estado el cliente hubiera quedado mucho mejor incluso. El cliente. ¿Vamos a la siguiente? ¿O alguno tiene algo en el tintero? No. Bueno, yo me acordé de algo que no es que odio, pero como era que habías dicho vos, como que no te guste tanto de los directores de fotografía, que es... No, eso no. No, a mí lo que me molesta es los momentos anárquicos en el que... Que no hay claqueta, ni claqueta al revés, ni nada. Es como, bueno... esos son los que me molestan. No, pero una cosa es, filmás una toma, vas a hacer un comentario con el actor a mejorar una cuestión. Así que filmás la segunda toma, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cuando estás hablando de la tercera, volvés para tirar la tercera y ves que entra alguien con una banderita. La cámara. O sea, cuando haces 5 y las 5 tienen un detalle distinto el uno del otro. Siempre es una cosa que me llama mucho la atención. Es como, bueno, hacemos una toma con le cambiamos la remera al actor en la tercera toma o esas cosas. Hay un director de fotografía español que... Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, pero el alias que le pusieron los eléctricos en España es Aburre Faroles. Javier Aguerizarobe se llama, es director de fotografía impresionante, y parece que la característica que tiene es esa, entra todo el tiempo a tocar, y que es un tipo que filma con directores. ¿Trabajaste? Ah, ¿Naked Tango? No. No, Naked El Tango micrófono. es otro. Sí, es otro. Después lo vamos a googlear, pero es otro. Pero ese que vos decís con el tema de las gelatinas, con el que vos trabajaste, tenía un poco esa característica. Sí, pero para mí es el mismo. Vamos a googlearlo después. sigamos. No te quiero apostar nada porque no quiero... No, pues lo buscamos juntos. ¿Cómo? A ver, Claro, alguien fue la última que vino a hacer Naked acá, sí, Tango. exacto. A ver, la número 17. ¿Quiénes deberían participar de la elección de un formato de rodaje? Por ejemplo, 16:9, ¿no? El aspecto. 16:9, anamórfico, bueno, cuando... O sea, no por qué lo eligen, porque bueno, cada uno, seguramente los directores, directoras en principio la van pensando tal vez o no en un formato. Pero los que deberían participar cuando se pregunta, por supuesto, el director de fotografía, la directora de fotografía, obviamente, pero bueno, ¿quién más? Porque acá tuvimos una controversia, una más con Ale, así que... Yo creo que el productor. Hoy creo que es realmente el productor el que debe tomar esa decisión final. ¿La final o que su opinión... No, porque Sí. nosotros somos digamos, yo creo que como DF tengo la posibilidad de mostrarte, a vos directora, probablemente más recursos de relaciones de aspectos, porque le encontré la vuelta a esto, tal lente, tal cosa, y es como un K-grip, se va a filmar
5 películas al año y yo hago una. Entonces cuando tengo que mover la cámara le digo, che, Rasta, ¿qué hacemos acá? Porque probablemente él sepa más que yo que cómo montar ese riel. Me pasa lo mismo con la relación de aspectos. Supongo que nosotros estamos como más empapados de lo que es la relación de aspectos, pero el cuento, o sea, el director es el que pide esa relación de aspecto, y hay un productor que corta el bacalao, te dice, pero después el delivery es así. Eso es mi opinión, nada más. No, yo creo que es alguien importante en la discusión hoy por hoy, porque también tiene que ver cuál es el destino de ese material. Claro, Eso para mí es fundamental que esté. Nosotros, por ejemplo, en esta última película que hicimos ahora en Uruguay, hicimos pruebas en anamórfico, hicimos pruebas con esféricos, digamos, sí, pero esas fueron propuestas y búsquedas con el fotógrafo, eso seguro. De hecho fue como muy, decidimos hasta filmar algunas cosas con lentes esféricos y otras en panorámico, o sea, como que hubo una mezcla, y eso fue habilitado por el productor en función de algo que estábamos buscando, y también fue parte de la discusión, inclusive de los productores, ¿no? Pero me parece que es difícil que el productor no esté hoy por hoy en esa conversación. Obvio, sí. Y creo que es junto con el fotógrafo, y a veces depende que con la dirección de arte también. Estuve el año pasado en el Festival de Lima, que es un festival fundamentalmente latinoamericano, y vi por lo menos de las 15 películas, 3 películas hechas en formato así, el cuadrado, sí. Y había algunas que tenían esas. Yo digo, el temor es que, yo no sé si lo tiene que definir absolutamente la última palabra el productor, pero sí que tiene que tener obviamente su postura. Sí. Obviamente es atendible por otras razones por ahí. Debe pensar, estos delirantes están tratando de hacer cosas Pero también se supone que ese productor llama a ese director o a ese fotógrafo por determinadas características. Bueno, a mí me dijeron que sí. Como me nombraste en el tema de la discordancia. Siempre estás presente para mí, Ale, No, siempre estás pero presente. digo, yo pienso que la elección del aspecto también tiene que ser parte de la discusión del editor, porque para mí el aspecto del ratio es fundamental para la dinámica de la edición también. No es lo mismo editar en un formato cuadrado que en un formato panorámico. El ritmo de la película tiene mucho que ver, es lo que yo pienso. Por eso creo que tiene que ser parte también de esa elección. Dijimos que no le ibas a decir eso. Pero vos me nombraste. Okay. Vos fuiste el que dijiste la discordancia, Alejandro. Bien. Muy bien. A mí, perdón, a la hora de los formatos me encantaría alguna vez trabajar una película así. Vos sos muy moderno, Sí, José, no, de muy verdad. moderno Me sos. parece que es ponerse a pensar el lenguaje de otra manera totalmente distinta. Sí. Te digo que viendo esas cosas, por ejemplo, del 1 a 1, del formato cuadrado, hay que trabajar mucho para eso, porque de las 3 películas, una sola era impresionante cómo funcionaba. Las otras 2 tenían muchos problemas, muchos. Era como que no tomaron en cuenta, no sé si fue exactamente así, pero evidentemente hay que trabajarlo mucho. Y en eso que vos decís también hay que trabajarlo mucho, hay que pensarlo. Hay una cosa, ahí a veces se mezcla, ¿no? Porque hay una cuestión técnica, que es los números, pero hay una cuestión estética. Sí. Digo, por algo el western era panorámico, o digo, hay como una dialéctica entre lo técnico y lo estético, y bueno, depende del cuento que se está contando, ¿no? Exacto, siempre depende de eso, creo, sí, totalmente. Bueno, hay una pregunta para el público, acá salió la bolilla ciega. Ah, muy bien, ahí tenemos, allá. Muy bien. Quería preguntar, va para los dos lados, si DFs tienen alguna anécdota así de que un director o directora les esté pidiendo una locura, qué locura fue, y en dirección decir, ¿cómo no está entendiendo mi idea si está tan clara? Como ese pasaje de ideas, si en algún momento tienen una anécdota en donde digan, esto es una locura y cómo lo llevaron a cabo. Yo voy a contar una anécdota de Bárbara.
Estábamos filmando en la Ciudad de México, un exterior, un plano bastante largo, casi un plano secuencia, con una caminata a través de unos árboles, una locación que elegimos especialmente para que el lugar contara lo que estaba pasando, y estábamos filmando, se ensayó, no grabado, y después se filmó, y la toma estaba muy buena, increíble de acting, lo estaban haciendo realmente bien, y en un momento se empieza a nublar, cambia un poco la luz, qué sé yo, y de repente ella que tenía el diafragma en la mano hace a negro todo. Le digo, Bárbara, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Me dice, no, porque la vas a usar, y no quiero, la luz se puso fea. Por eso la adoré, entre otras cosas. Algo divertido, cuenten, alguna cosa dramática. Pues sabés que había un director de fotografía yankee que vino a filmar acá una de las primeras veces, y el tipo lo que hacía era, tenía el arreglo con el ayudante de cámara de sacar la tapa de la cámara para que se quemara, y si era un puchito en el que estaban filmando, lo sacaba, abría la tapa del chasis directamente para que se quemara. Terrible. Hace poco vi en Instagram una cosa que contaba Orson Welles, de cuando estaba por hacer El Ciudadano, sí, y que le cae a la oficina Greg Toland, sí, el director de fotografía, sí, que era un tipo ya muy consagrado, ¿no? Entonces él, Orson Welles, que iba a hacer su primera película, le pregunta, ¿pero por qué querés hacer la fotografía de esto? Yo soy un director debutante, ¿no? Y dice, porque no tenés idea de nada y me vas a pedir cualquier cosa. O sea, como que encaraba el desafío, sí, sí, y la verdad es que los directores pueden pedir cualquier cosa, y ahí está el desafío de un director de fotografía, de tratar de interpretarlo, sí, 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 y tratar de técnicamente y presupuestariamente lograrlo, ¿no? Entonces eso es... Y de no ser esquemáticos y decir no, es porque es como, pará, acá hay algo. Sí. En esta inquietud hay algo. Claro. Sí, sí. Y en eso, bueno, también recuerdo una de las primeras preguntas que decían, ¿a qué le tenés miedo, no? Yo a veces... ¿te diste cuenta? No, viste que te cae la ficha tarde. No, pero a veces eso... A mí a veces me da miedo no tener despertarme un día para ir a un rodaje y no tener, o sea, tener todo claro, no tener ninguna incertidumbre ni ninguna noción de que algo no tengo bajo control, digamos, ¿no? O sea, me da miedo llegar un día ahí y digo, bueno, ya es aburrido eso. Bueno, acá me dicen que tenemos que ir cerrando, entonces hemos preparado una preguntita que... nada, es como una futurista, digamos, por llamarlo. Sería como la última preguntita, si es que no hay nadie del público que quiera hacer una más. Dice así, ¿qué piensan del avance de la inteligencia artificial en el trabajo nuestro? Dirección, fotografía, indistintamente. Y ahí un poquito de miedo tenemos, ¿no? De eso, a ver qué pasa. Ahí no se sé unen qué. con... Se une con el miedo. No, la verdad que por el momento para hacer tratamientos y presentaciones está buenísimo. Tener que lograr una imagen, sobre todo en la publicidad, que te piden del otro lado cosas a veces bastante extrañas y nada, ¿no? Yo la estoy usando para hacer presentaciones y ando ahora, conseguís cosas grosas, no sé, hice un botín con una red de mar y te arma como una situación, digo, una experiencia de la semana pasada, y te clava cosas increíbles. No, la verdad que no sé, todavía falta, ¿no? Es nada, una tecnología que se está todavía descubriendo, viendo hacia dónde llega, ¿no? Parece que la quieren frenar un poco porque... También, ¿no? Por otro lado, qué sé yo, ¿no? No sé, uno puede proyectar cualquier cosa y que pueda llegar a pasar. Si sí, ¿no? Con esa data puedes llegar a armar una respuesta para cualquier cosa, entonces no sé. ¿Quién más de ustedes? A mí. Hace poco hicimos un curso de inteligencia artificial en la productora en la que, para como vislumbrar los fantasmas que se avecinan.
por un lado es desafiante, siempre es cómo se usan las herramientas. Yo tengo una hija de 24 y estábamos hablando de estas cosas y otras, porque ella canta y sobre todo se están haciendo muchas cosas con la voz y la inteligencia artificial. Y hay un lado lúdico que es gracioso, que es como ver Star Wars por Wes Anderson, y como una parte chistosa y otras siniestras también. Lo que a mí me parece es que la tecnología está buenísima, pero no sé si es evocativo o es demasiado personal, pero yo creo que los límites de lo analógico generaban mejores trabajos. Me gusta mucho más la primera Star Wars que vi que la última, mucho más. Y me sorprendió mucho más la primera que vi que la última, aún cuando uno ve cosas mucho más desafiantes en la última. Pero creo que en tema de puesta, de cómo resolver, no sé por qué, creo que los límites generan grandes ideas y mucho más que la libertad absoluta. Yo todavía no estoy usando ese recurso, por ahí como en el mundo de arquitectura se está usando mucho y parte del proceso de trabajo como lighting importante es el concepto y como cuando empezaron las referencias, creo a mí me cuesta, había un concepto de lo que es una referencia que creo que está bastante desvirtuado para la comunicación, el tema de las referencias. Referencias ya hace muchos años que estamos usando, antes usábamos cuadros, después está Pinterest, todo lo que es Internet, y así todo hoy todavía creo que hay con personas que uno no puede dialogar lo que es una referencia, porque por ahí para mí una referencia es un puntapié, y una referencia por ahí no es objetiva y a veces es subjetiva y habla de la psicología de la imagen. Es una referencia, lo otro es una copia o tratar de hacer lo mismo. Creo que a mí me pasa algo parecido, en arquitectura, por ejemplo, están usando mucho este recurso y bueno, sí, haces un nido arriba de un árbol, en un acantilado y las paredes no tienen espesor y el techo no tiene, sí, qué sé yo, pero después hay que todo eso materializarlo, creo nos pasaría lo mismo. Bienvenido el recurso, pero entiendo también que los límites están buenos como, bueno, son siniestros y no siniestros, un poco eso. No tengo mucho. Sí, no, creo que es un recurso que va a dar para un montón de cosas y que todavía no estamos en la puerta y nada, no creo que... Parece que hay que pensarlo como un recurso y no pensarlo mucho más porque es medio de ciencia ficción. Herramientas, ¿no? Y a la vez estamos posta en la puerta y nada. O sea, están todos los guionistas haciendo paro en Estados Unidos y qué sé yo, no sé, me parece como surrealista pensar que pueda reemplazar a la humanidad o el alma, digamos, del trabajo que hacemos, pero en principio sí, está sucediendo y hay que incorporarlo, qué sé yo, es como me parece que el desafío es como cuando, no sé, vino el cine digital, bueno, no, o sea... hay que incorporarlo, no queda otra. Como el color en los Skypales, qué sé yo, al comienzo era el color y todos usaban el color porque la herramienta sugería un color, ahora creo que, bueno, el cuento pide un color. Sí, pero por eso, ¿terminará siendo un recurso o no? ¿O será el universo paralelo? ¿Y entraremos o no entraremos? No va a depender de nosotros. ¿Alguno más? ¿Alguna pregunta más del público? De este público encantador, participativo que tenemos acá en este momento. ¿Tenés el micro? ¿Se lo puedes alcanzar, por favor? Ay, gracias.
Sí, por ahí es retomar un poquito algo de lo que hablaron antes, pero bueno, profundizarlo un poco. Es como directores, esta pregunta para los directores, digamos, ¿qué esperan, digamos, que un director de fotografía traiga al proyecto? ¿Qué esperan qué es lo que necesitan o qué es lo que esperan cada uno, viste, de que aporte? Y quizás para los directores de fotografía que están acá, ¿qué esperan ustedes de la relación con el director? ¿Qué es lo que necesitan, digamos, del director o qué es lo que esperan, digamos, que suceda en esa simbiosis? Sí. Había una pregunta que tiene que ver con la que está planteando Javi, que era un poco el hacer un juego, no hubo tiempo, de inversión. Entonces, que cada uno se define, ¿qué le pasaría a cada uno si fuera al revés? Director, este es el caso tuyo, pero bueno, que tuviera que hacer el rol contrario. Pero, digamos, igual es importante lo que él dice, que tal vez no está tan conectada la pregunta, así que dejemos la pregunta de Javier. Yo no quisiera hacer esa inversión, viste, me gustaría que cada uno desarrolle, viste, qué es lo que espera de esa relación y del otro. Te arranco yo, Javi, pero me parece que definitivamente un partner para llevar adelante las ideas que es el primer partner de todos, digamos, el primer socio, el primer compinche, digamos, que puede llegar a empujar con vos un poco ideas, que otras partes de los que toman decisiones en un proyecto a veces, viste, están pensando en otras cosas. Yo creo que cuando encontrás en un director de fotografía, más allá de nuevo, viste, de que cada proyecto merece diferente calidad o mejor dicho calidad, no, tipología de técnico, digamos, es eso, es encontrar un socio en la epopeya de llevar adelante muchas veces cosas y por otro lado como director, a ver, la decisión de las personas que pones en las cabezas de equipo es importantísima para llevar adelante tu proyecto. Y yo creo que no necesitas vos saber de alguna manera cuál es el diafragma que tenés que poner en todo caso. Confiar plenamente en eso, en la experiencia, en la técnica de la persona, pero más allá de eso, alguien que seguro te va a entender, en principio lo que querés es que tenga la misma pasión que vos y que tenga esa misma locura como para empujar muchas veces, en mi caso, por ejemplo, situaciones totalmente épicas y montañas a escalar que siempre son difíciles, ¿no? Y ahí vas y haces una scrum y vas a los productores y tratás de empujar y tenés un socio, uno que cree, el primero que cree en vos, ¿no? Eso es un poco, creo. Yo eso que adhiero a lo que dice Pucho y sumaría también, además de la complicidad, de la complicidad creativa, artística, de la humanidad, que me parece fundamental en el desarrollo de un proyecto. Para mí es importante, no solo al fotógrafo, sino en muchas personas del equipo, pero hablando puntualmente del fotógrafo, es alguien que te saque de la zona de confort, que te lleve a un lugar nuevo y desconocido, pero que también ese lugar tenga un sostén y una red hacia dónde ir. A mí eso me parece, a esta altura del tiempo que hace que hago cosas, creo que siempre salirme del lugar de comodidad me lleva a mejores lugares. Sean buenos o no los resultados, pero digo, como proceso artístico y humano, a mí me interesa eso de las personas que elijo. Y yo cada vez hago más esfuerzo como antes dije, intento escribir fuera de foco e intento y tampoco hago muchas precisiones a la hora de escribir respecto de la luz, salvo si es un interior, un exterior, o es día o es noche, narrativamente. Y después cada vez más aprendí a hacer ejercicio de colaborativo, de llegar juntos a un lugar. Llego juntos, no trabajo para que el actor haga exactamente el papel que escribí, sino el mejor que él puede hacer con lo que yo escribí.
Y me pasa lo mismo en el trabajo con un director de fotografía y pues, sobre todo que vea lo que yo inmediatamente no veo o la manera en la que lo ve, que quizás no es la que yo lo veo. De todas las cosas, la que más me cuesta es bueno, antes se ponía encuadre e iluminación, ¿no? O luz y encuadre, como que eran las dos áreas de un director de fotografía, o encuadre y dirección en algunos casos del director, es el valor del plano. Siento que es que es un poco la manera que uno tiene de escribir, como dónde pone el sujeto, dónde pone el predicado, o la tipografía con la que uno decide escribir. Creo que ahí hay algo que es lo siento muy cercano en la manera de que tengo de trabajar, y quizás a veces es un punto de que siempre se encuentra como el lenguaje, y vos terminás adaptándote a la mirada del director de fotografía, y el director de fotografía hace el proceso al revés y se adapta a tu mirada. Pero siento que en la decisión del valor del plano y el punto de vista está algo de la escritura del director, en el caso de los que nos escribimos lo que después queremos que sea una película. Yo busco, me parece, coincido un poco con todos, con Pucho, que es como eso, poder tener un socio, que esa persona crea en vos y vos puedas creer en esa persona y ser un bloque, espalda con espalda, y eso para mí como DF, digo, si tengo que elegir un director, eso busco, en mi ideal, encontrarme con esa confianza y encontrar esa sociedad que te permite ir a donde quieras, en un punto, estrellarte, hacer que salgan las cosas bien, mal, pero como en ese mood de espalda con espalda. Sí, por ahí, nosotros por ahí que somos convocados, y no somos los que elegimos por ahí el director, sino que es al revés. Parece que por ahí lo que está bueno es ser convocado a entrar a un universo que a uno le dé ganas de entrar, porque es como hay que entrar en una cabeza, en un universo, con el director o la directora y también con la película o con el material, digamos. Que sea un universo en el que uno se quiera meter y se quiera poner a disposición. José, vos podés responder tenés dos respuestas. No, sigo como director de fotografía. Creo que, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Uno se enriquece y aprende con los distintos directores con los que trabaja. O sea, muchas veces, ya de por sí, desde los primeros diálogos, las referencias que plantean, tal película o tal libro, lo que sea, que muchas veces uno no vio ni leyó, entonces ya entrar en ese camino es algo fascinante, y donde uno se enriquece y crece como director de fotografía. Después me parece que también, a lo que decía Sol, también es un ejercicio de disolución del ego en un punto, ¿no? Porque creo que uno tiene que tratar de interpretar y de a veces dejar de lado cosas que quizás ya tiene a priori, o sea, volver a resetear el disco, digamos. Y también lo que decía Paula de que te saquen de la zona de confort, ¿no? Porque a veces uno como director de fotografía tiene también tendencia a desarrollar... Sí, creo que la respuesta sirve para los dos, ¿no? Para los dos roles. Exacto, ¿no? Porque tendencia como es de tal manera, digamos, y digo, no voy a dar nombres, pero uno ve internacionalmente incluso grandes directores de fotografía que han ganado 3 Oscars, o 4, o ya no sé cuántos, pero... y que decís, bueno, está haciendo, o sea, un ego y es él, ya no veo más la película, o sea, estoy viendo el director de fotografía. O sea, vos, hablaba de uno más viejo todavía, sí, un italiano. Sí, pero bueno, creo que son todas esas cosas también, y más también, qué sé yo. Algo más que pienso también, que hay algo de
de los fotógrafos con los que a mí me gusta trabajar, que más allá de ser buenos fotógrafos y buenos, digamos, son personas que en general están muy involucradas en la narración de lo que, no solo en ese momento del cuadro, sino en lo que se está contando y cómo se está contando. ¿No? Como que para mí, yo los admiro a los fotógrafos y me parece que tienen ese valor, que no sé, que el tema de la narración, alguien que entiende profundamente qué estás narrando más allá de lo que sucede en cada escena, que es algo que trasciende, ¿no? Que es una especie de mirada omnisciente sobre lo que se está haciendo, que para un director eso es fundamental, director, directora, te sentís muy acompañado cuando eso sucede. Totalmente. Bueno, me parece que estamos cumplidos con el tiempo, con lo que nos han brindado los participantes. Si los podemos aplaudir, estaría más. Bueno, nos gustaría convocarlos a la nueva experiencia que vamos a tener, que no sé si Ale la tiene clara, yo no la tengo clara, pero sabemos que hay algo por ahí. No, hay una actividad de la ADF que los invitamos ya, que va a ser en la CAPER, que se va a hablar así como de pantallas digitales y eso. ¿Estás invitada? No, vení porque va a estar bueno. Y nada, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.